Descubre 10 principios estoicos increíbles para transformar tu vida sin excusas. Inspirador. La tarde era calurosa, y los aromas de la comida callejera envolvían el barrio vibrante donde Alejandro había crecido. A sus 18 años, la vida parecía un laberinto del que no podía encontrar la salida. Era hijo de inmigrantes que habían dejado todo por un futuro mejor. Pero a pesar de todo el sacrificio, él seguía atrapado en una lucha interna. Sus calificaciones nunca habían sido lo suficientemente altas, y el ingreso a la universidad se sentía más como una ilusión que un objetivo alcanzable. La presión de su familia, especialmente de su madre, y el peso de las expectativas de sus amigos lo sumían en la duda. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de demostrar su valía. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela con quehaceres, ella comenzó a relatarle historias de su vida en su país. Sus ojos brillaban con una mezcla de melancolía y fuerza, mientras hablaba de los momentos difíciles que había enfrentado, de cómo había tenido que luchar por cada pequeño paso hacia adelante. La vida no es fácil, pero los desafíos son oportunidades, decía con una voz que temblaba ligeramente. Aquellas palabras resonaban en la mente de Alejandro, pero él solo podía pensar en lo decepcionado que estaría su abuela al ver que sus esfuerzos académicos nunca florecían. La angustia lo invadía. Imagina el dolor en el rostro de su abuela si no lograba nada. Ese vacío lo consumía, y a pesar de la vibrante vida que lo rodeaba, se sentía solo y desesperanzado. Fue entonces cuando se cruzó en su camino don Guillermo, un veterano profesor de filosofía de la universidad local, que lo vio sentado en un parque, absorto en sus pensamientos. Intrigado por su actitud pensativa, se acercó y entabló conversación. Enfrentar la vida requiere valentía, decía don Guillermo, y Alejandro comenzó a escuchar sus lecciones estoicas con la esperanza de hallar respuestas. Pero mientras se sumergía en esas enseñanzas, el peso de su vida cotidiana volvía a aplastarlo. El vacío seguía presente. No pasó mucho tiempo antes de que su mundo se tornara aún más incierto. Una tarde, mientras se preparaba para su examen de matemáticas, escuchó rumores sobre un escándalo de corrupción que involucraba a su madre. La ansiedad le aceleraba el pulso y le hacía falta el aire. ¿Cómo podría su madre, después de tanto sacrificio, verse envuelta en algo así? Pudo imaginar la desilusión en su rostro si él sentía que no podía contar con ella para sobrellevar su propia vida. Esa noche, sentado en su pequeño balcón, luchaba con un dilema desgarrador. La corrupción estaba ligada a la misma universidad que deseaba asistir. Alejandro sentía que su lealtad y su futuro estaban colisionando en un drama de tensiones inaguantables. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de una implosión de emociones, las palabras de don Guillermo resonaban en su mente. El verdadero valor no se mide por lo que evitas, sino por lo que decides enfrentar. ¿Debía permanecer callado, salvaguardando el mundo de su madre, o debía hacer lo correcto y hablar? Una decisión pesada como una losa se abatía sobre sus hombros, y cada segundo que pasaba parecía agudizar su angustia. En esa batalla interna, Alejandro comprendía que no solo su honor estaba en juego, sino también la dignidad de su familia. Esa crisis lo empujaba hacia un abismo, y mientras su mundo se desmoronaba, el eco de su propio futuro se desvanecía en la neblina de la incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar sus ansiedades y luchar por la verdad? ¿O elegiría un camino más seguro, un camino de silencio y conformidad? Las horas transcurrieron con la angustia de un reloj de arena. Alejandro se sentía prisionero de sus propios pensamientos,
cada uno sonando en su mente como el repique de una campana. La frase de don Guillermo resonaba con intensidad creciente. Enfrentar la vida requiere valentía. Pero, ¿qué significaba realmente esa valentía para él? De repente, un pequeño destello de claridad emergió entre la maraña de dudas. Si quería ser fiel a sí mismo y a los sacrificios de su madre, debía tomar una decisión. La idea de actuar lo llenó de determinación, pero ¿cómo podría hacerlo? La noche se hacía cómplice de sus temores, y cada sombra en la habitación parecía burlarse de su falta de respuestas. Su mente se disparó a recuerdos de sus fracasos académicos. Sin embargo, en este momento, imaginó no solo su futuro, sino también el legado que quería construir. Había un propósito más allá de sí mismo que lentamente empezaba a tomar forma. Decidido a no dejarse vencer, se levantó del balcón y se dirigió a su escritorio. Las hojas desordenadas de apuntes de matemáticas se apilaban ante él. Sacó un cuaderno nuevo y un bolígrafo, y comenzó a escribir lo que sentía. Las palabras fluyeron con la urgencia de un manantial. Soy más que mis calificaciones. Soy el hijo de mis padres. Soy capaz de enfrentar mis miedos y buscar la verdad. La escritura se convirtió en una liberación. Cada letra era un paso hacia la construcción de una versión más fuerte de sí mismo. Al día siguiente, se presentó en la escuela con una determinación renovada. Mientras sus compañeros hablaban con despreocupación sobre el examen final, Alejandro sentía que cada pregunta que respondía era una pequeña victoria. Era la primera vez que entendía que no se trataba solo de obtener buenas notas, sino de enfrentarse a sus dudas con cada respuesta. Así, al salir del examen, una sensación de logro lo envolvió. Había comenzado a transformar su percepción, desplazando el enfoque del miedo al triunfo personal. Sin embargo, la verdad respecto a su madre continuaba acechando su mente. Alejandro decidió investigar más sobre el escándalo. Esa tarde, se sentó en la biblioteca, rodeado por el silencio que le otorgaba espacio para reflexionar. El murmullo de los libros parecía alentarlo. Cada página que pasaba era un vistazo hacia la realidad que necesitaba enfrentar. Impulsado por la búsqueda de evidencias y respuestas, contactó a un amigo que trabajaba en la oficina de prensa de la universidad. Sus manos temblaban cuando pensó en la inminente conversación, pero sabía que no podía retroceder. Estaba entrando en un terreno peligroso, donde la verdad podría lastimar a quienes quería, pero la necesidad de actuar lo empujaba. Es hora de dejar de ser un espectador, pensó, sintiendo que su vida había empezado a tomar cierta dirección. En esa búsqueda de la verdad, además de las respuestas sobre su madre, estaba descubriendo algo esencial sobre sí mismo: la capacidad de empoderarse a través de la acción. A medida que otra mañana se acercaba, Alejandro entendía que esta no era solo una batalla externa. La verdadera lucha era interna, y requería un nuevo tipo de valentía. En el fondo, sabía que cada decisión contaba, y que cada paso dado hacia adelante lo acercaba más a la persona que quería ser. Mientras se preparaba para una reunión crucial con su amigo, una idea inquietante le cruzó por la mente. ¿Y si las revelaciones que descubriera no solo socavaban la reputación de otros, sino que también desgastaban la fe de su madre en él? La incertidumbre le oprimía el pecho. Alejando esos pensamientos, comprendió que esta era su oportunidad de decidir no solo su camino, sino también el futuro de su familia. Sin embargo, cada vez que pensaba en el siguiente paso, un nuevo dilema se asomaba. ¿Qué pasaría si la verdad resultaba ser una carga demasiado pesada? ¿Sería capaz de llevarla sobre sus hombros? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y Alejandro no podía evitar sentir la inminente presión de lo que estaba por venir. La luz del día se colaba por la ventana de la biblioteca, iluminando los rostros de los estudiantes sumidos en sus propios mundos. Alejandro se sentó frente a su laptop, dispuesto a cuestionar no solo a aquellos que habían causado dolor a su madre, sino también a sí mismo. La decisión que había tomado lo empujaba a un territorio inexplorado. No podía ignorar la necesidad de entender quién era realmente y qué quería lograr.
Mientras aguardaba a su amigo, palpitaciones de incertidumbre vibraban en su pecho. En lugar de dejarse llevar por el miedo, convocó la determinación que había encontrado en sus estudios y en la escritura. Sabía que necesitaba superar las barreras que le habían frenado en el pasado. Empezó a redactar un esquema de los temas que quería tocar en la reunión. Preguntas sobre el escándalo, sobre las implicaciones, y cómo su confidencialidad podría convertirse en una herramienta de cambio, no solo para su madre, sino también para sí mismo. La llegada de Martín, su amigo, lo sacó de sus pensamientos. Sin embargo, no era solo un encuentro entre viejos amigos, era la puerta a su lucha por revelar una verdad que podía alterar su vida por completo. ¿Estás listo?, preguntó Martín, captando la tensión que flotaba en el aire. Alejandro asintió, sintiendo que el momento estaba cargado de significado. La conversación giró rápidamente en torno a las irregularidades en la universidad. Cada dato que Martín compartía hacía eco de la confusión que había experimentado durante años. Alejandro se dio cuenta de que podía utilizar esa misma confusión como punto de partida para reestructurar su narrativa personal. Si podía convertir sus dudas en impulso, ¿qué más podría lograr? La idea de que el conocimiento pudiera ser una herramienta para empoderarse resonó profundamente en su mente. Sin embargo, no podía evitar que la sombra del miedo lo siguiera. Mantener la fe de su madre intacta ya no era solo una preocupación, era su motor. ¿Cómo explicaría que su búsqueda de la verdad podría potencialmente lastimar a quienes amaba? Sentía en su interior un conflicto enredado. Enterarse de la verdad lo transformaría por completo, pero también podría romper la ilusión de lo que había creído hasta ahora. Mientras exploraban más a fondo las implicaciones de lo que podrían descubrir, la conversación reveló algo inesperado. Alejandro mencionó anécdotas de su infancia, momentos donde había sentido que era capaz de más de lo que se permitía. Recuerdo que siempre quise ser un defensor de la verdad, pero el miedo me ha mantenido al margen, confió. Aquella reflexión inyectó un sentido renovado de valor en su actitud. Cada momento de su vida había sido una preparación para este instante. No se trataba simplemente de descubrir la verdad sobre su madre, sino de desafiarse a sí mismo a confrontar sus propios fantasmas. Con cada palabra que intercambiaban se sentía más empoderado, como si se estuviera armando para la batalla. Al concluir la reunión, Alejandro sintió que el aire era más ligero. Había un propósito claro: forjar no solo su futura imagen ante los demás, sino también ante sí mismo. La búsqueda de la verdad sería su catalizador para transformarse. Sin embargo, una pregunta no lo abandonaba. ¿Está realmente preparado para soportar el peso del conocimiento que podría descubrir? Esa carga podría ser tan liberadora como aplastante. Con un último vistazo a su amigo, comprendió que el próximo paso era inevitable. Pero, ¿realmente estaría listo para lo que vendría? El camino ante él se bifurcaba, y tenía que decidir si se adentraría en lo desconocido o daría un paso atrás. Una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de su madre para siempre. El eco de la conversación con Martín resonaba en la mente de Alejandro, mientras se alejaba de la biblioteca. Una mezcla de ansiedad y determinación surge en su pecho. La búsqueda de la verdad no solo era una lucha externa. Se sentía como un viaje hacia lo más profundo de su ser. Tenía que enfrentarse a las sombras que lo habían mantenido paralizado durante años. Era el momento de actuar, de tomar el control de su narrativa. Decidido a seguir adelante, se encontró con su cuaderno de notas, desgastado por un uso constante. Era el refugio de sus pensamientos, sus reflexiones más íntimas. Abrió la primera página y escribió: ¿Qué es lo que realmente temo? La pregunta lo golpeó con fuerza. No quería solo desenmascarar la corrupción en la universidad. Deseaba descubrir quién era en realidad y cómo eso podría definir su futuro. A medida que desarrollaba sus ideas, comprendió que el conocimiento no era solo información, era poder, era la capacidad de influir en su entorno y forjar su destino. Se acordó de las historias de héroes que lo habían inspirado,
quienes desafiaron lo establecido y transformaron sus vidas. Era hora de dejar de ser un espectador y convertirse en el protagonista de su propia historia. Pasaron los días, y Alejandro se sumergió en la investigación. Visitó la biblioteca, conversó con profesores, revisó documentos. Cada pequeño hallazgo lo empoderaba más, y sintió cómo la confianza comenzaba a tomar forma dentro de él. Sin embargo, la presión también crecía. Sabía que cada descubrimiento podría llevarlo a un abismo emocional que podría no estar listo para enfrentar. La crucialidad de su objetivo se volvió más evidente que nunca. Mientras investigaba, se encontró con un antiguo amigo de su madre, un exprofesor sumido en la controversia. Mientras él contaba historias de lo que había visto, Alejandro sentía que este diálogo era una especie de conexión. Cada detalle obtenido se transformaba en una revelación sobre él mismo. Cada obstáculo en la narrativa personal era un bloque de construcción que le ayudaba a consolidar su carácter. No puedes cambiar el pasado, pero puedes influir en el presente, le dijo el profesor. Su voz profunda y resonante ofreció una inesperada claridad. La frase giró en la mente de Alejandro como un eco, recordándole que el cambio comenzaba con su propia acción. La vida se movía hacia adelante, y quedarse estancado no era una opción. Sin embargo, cada avance venía acompañado de un análisis interno. Alejando la tensión del aire a su alrededor, se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad implicaba renunciar a la comodidad de la ignorancia. Las respuestas que tanto ansiaba podrían revelarle aspectos de su familia que le resultarían difíciles de procesar. ¿Podría manejar esa carga emocional? Con cada día que pasaba, la línea entre el deseo de justicia y la lealtad hacia su madre se desdibujaba. La lucha se tornó más personal. En su mente se gestaba un nuevo dilema. Buscar la verdad conllevaría un costo que podría lastimar a quienes más amaba. Era un martillo que golpeaba su moralidad y desafió sus principios. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, encontró una frase garabateada anteriormente. El conocimiento es liberador, pero también qué tan tolerantes somos al dolor que trae consigo. En ese momento, comprendió que la aceptación de su propio dolor sería fundamental para su crecimiento. Decidió que debía prepararse, no solo para descubrir la verdad, sino también para reconstruir su vida una vez que ésta fuera revelada. El siguiente paso era clave. Alejandro se enfrentaría a la difícil tarea de confrontar a su madre. Ya no era un niño que buscaba respuestas, sino un hombre decidido a forjar su destino. Su corazón latía con intensidad, preparado para la inminente confrontación. Sin embargo, una inquietante pregunta lo acechaba. Al llegar ese momento, ¿quedarían las sombras de su búsqueda como meras cicatrices, o lo transformarían en alguien más fuerte? ¿Estaría realmente listo para confrontar la verdad con la que había soñado? El camino se tornaba cada vez más oscuro, y con cada paso la necesidad de claridad se volvía más intensa. Era consciente de que la vida lo empujaba hacia un desenlace inevitable, y ya no había vuelta atrás. La decisión que había tomado lo conducía a un destino irreversiblemente ligado a su búsqueda de la verdad. Al amanecer del día siguiente, Alejandro decidió que ya era hora de dar el paso definitivo. La casa de su madre permanecía en silencio, como si el mundo exterior se hubiera detenido mientras él se preparaba para la confrontación. Se miró en el espejo notando cómo una nueva determinación iluminaba su rostro. Cada arruga de preocupación había sido reemplazada por una línea de resolución. Estaba listo para desafiar a las sombras de su pasado. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el cuaderno. Las páginas estaban llenas de reflexiones y preguntas que, alguna vez, parecían inalcanzables. Sin embargo, cualquier temor que lo paralizara estaba siendo eclipsado por el deseo de verdad. Cada palabra escrita reflejaba no solo su búsqueda externa, sino también un creciente sentido de identidad que necesitaba explorar. La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos, llamándolo a la cocina. Se sentó en la mesa, el aroma del café impregnando el aire. Su madre sonreía, pero Alejandro distinguió un destello de angustia en sus ojos.
Era consciente de que ella intuyó que algo había cambiado en él. Esta sería una conversación que alteraría la trayectoria de ambos, y cada palabra que intercambiaran podría ser un cortador de lazos, o al contrario, permitirles construir uno más fuerte. «¿Qué ocurre, Alejandro? Te veo diferente», dijo su madre. Su tono era tanto inquisitivo como preocupado. «Hay cosas que necesito que me cuentes, verdades que he comenzado a descubrir», respondió Alejandro, sintiendo cómo su voz temblaba. Cada sílaba era una carga, un paso hacia el abismo. Su madre frunció el ceño, y una sombra de pánico se dibujó en su rostro. «Hijo, algunas verdades no son fáciles de llevar», admitió, sus palabras suspendidas en el aire propenso a una conmoción emocional. En ese momento, Alejandro comprendió que no solo confrontaría a su madre, sino también sus propios miedos. Era un hombre en busca de la verdad sobre su historia familiar, pero advirtió que también debía enfrentar las diversas versiones de sí mismo que había creado para sobrevivir. La lucha que se avecinaba no era únicamente externa, sino también interna. «Entiendo que sea difícil, pero tengo que saberlo», insistió, una combinación de valentía y fragilidad girando en su interior. Este dilema lo obligó a replantearse el significado de la lealtad, entre su deseo de protegerla y la necesidad de construir un futuro sobre bases sólidas. Este sería un juego de ajedrez emocional. La conversación transcurrió entre silencios pesadas y miradas elocuentes, cada instante pulsando con una electricidad tensa. Su madre finalmente accedió a compartir fragmentos de su pasado que hasta ahora había mantenido ocultos. Las historias de su juventud, sus errores y sacrificios, comenzaron a revelarse como un rompecabezas complejo. Alejandro entendió que estaba frente a más que simples secretos. Se trataba de una conexión genuina con la mujer que más amaba. A medida que cada palabra caía, sus sentimientos se mezclaban en una tormenta de emociones. Las revelaciones que emergían desde su interior despojaban a su madre de la perfección con la que él había idealizado su vida. Se sentía dividido. Por un lado, queriendo olvidar las verdades que lastimaban y por el otro, buscando la fuerza para aceptarlas. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Dolor, alivio, incertidumbre. Alejandro entendió que una vez que se comenzaba a desentrañar la narrativa familiar, cada pieza revelaba no solo fallas, sino también fortalezas ocultas. La lucha por la verdad sería, indudablemente, un proceso liberador, pero también devastador. Mientras conversaban y el día avanzaba, Alejandro sintió que el cambio se instalaba en sus venas. Su transformación ya había comenzado, pero una pregunta inquietante lo acompañaba. ¿Y si las verdades que había descubierto alteraban irremediablemente su percepción de la familia en la que había crecido? Antes de concluir su diálogo, su madre dijo una frase que resonó con fuerza en él. «Debemos aprender a vivir con nuestras verdades, incluso cuando duelen». Las palabras se hundieron en su mente, dejando una huella profunda. Con miedo y esperanza, Alejandro se preparó para el siguiente paso en su viaje, donde cada revelación lo acercaría más a sí mismo. Pero al mismo tiempo, la inquietante pregunta seguía latente. ¿Qué otras sombras tendría que enfrentar para deshacer los nudos de su existencia? El horizonte de la verdad no ofrecía más que incertidumbre, y Alejandro sabía que cada decisión futura podría marcar por completo su destino. Decidió que estaba listo para avanzar, a pesar de no tener claro lo que le esperaba. Sería un viaje desafiante, uno que lo transformaría de maneras que aún no podía imaginar. Un nuevo amanecer iluminó la habitación de Alejandro, pero esta vez no se trataba de un amanecer común. Se sentía como un retoño emergiendo del suelo, buscando la luz del sol después de haberse adentrado en la oscuridad de su pasado. Se sentó en el borde de su cama, el cuaderno aún en sus manos, y comenzó a escribir con renovada intensidad. Las palabras fluían como un torrente, cada frase destilando sus pensamientos y emociones más profundos. Realmente comprendía que el camino hacia el autoconocimiento no terminaría con una sola conversación. Era un viaje en constante evolución. Cada revelación que su madre había compartido
parecía abrir un nuevo canal de introspección. Sus errores y miedos se convertían en lecciones que merecían ser aprendidas. A través del proceso de escritura, comenzó a dibujar un mapa de su vida, un esquema que delineaba sus fortalezas y debilidades, sus deseos y temores. Esta autocrítica se sintió desgarradora, pero también liberadora. En cada trazo él se redescubría. Se daba cuenta de que, ante la adversidad, cada tropezón había sido una oportunidad para levantarse con una lección aprendida. Mientras reflexionaba, una idea sembrada por su madre resurgió. Vivir con las verdades, incluso cuando duelen. Pero ¿qué significaba eso realmente? Alejandro se encontró cuestionando los valores que le habían sido inculcados. ¿Era la lealtad a su madre ciega y absoluta, o había un espacio para la verdad absoluta? Decidió que sería su propia brújula moral, y eso requería un cuestionamiento profundo sobre lo que realmente valoraba. En ese punto, el cuaderno pasó a convertirse en un testigo silencioso de su metamorfosis. Escribía sobre la fragilidad de los vínculos familiares y la necesidad de establecer los suyos propios. En un momento, sus dedos se detuvieron, y una nueva convicción surgió. Pronto habría de explorar no solo las verdades familiares, sino también sus propias pasiones y objetivos. Si quería transformarse en quien realmente era, debía abrirse a las posibilidades que había postergado. La decisión llegó de forma clara. Alejandro se inscribiría en un curso de desarrollo personal y liderazgo. Durante años, se había sentido atrapado en una rutina de trabajo insatisfactoria, y ahora sabía que el crecimiento de su identidad también pasaba por salir de su zona de confort. ¿Qué tipo de hombre quería ser? Deseaba no solo escapar del legado de sombras de su familia, sino también convertirse en una figura de luz, entendiendo que sería el artífice de su propio destino. Al inscribirse, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. Sabía que cada sesión sería un espejo donde podría ver lo que realmente era, y lo que podría llegar a ser. Las herramientas que adquiriría le permitirían construir ese futuro que ahora había comenzado a vislumbrar con claridad. La noche anterior a su primer día en el curso, su mente no podía dejar de divagar. Tenía dudas, pero también una chispa de esperanza. Recordó palabras de filósofos antiguos sobre la autosuficiencia y el control sobre las emociones, principios que lo guiaron mientras paso a paso se alejaba de su historia. Pero en ese camino de autodescubrimiento, la pregunta seguía presente. ¿Qué pasaría si al considerar su crecimiento personal, tuviera que confrontar a aquellos que habían sido la raíz de sus miedos? La mañana siguiente llegó con una promesa. Sería un día de decisiones significativas. Alejandro se miró al espejo una vez más. El reflejo que vio le devolvió una mezcla de determinación y una certeza inquietante. No solo se enfrentaría a nuevos desafíos en el curso, sino que también tendría que encarar las relaciones que definían su presente. Con el corazón acelerado y el deseo de aprender resonando en su interior, Alejandro sale de casa, listo para tomar el control de su vida, pero también con la mente alerta. El verdadero desafío no solo era el aprendizaje, sino el enfrentamiento con aquellos que podrían oponerse a su verdad recién descubierta. Porque una cosa era clara. No podía construir su futuro sin antes lidiar con los fantasmas que aún habitaban en su vida. Un nuevo capítulo se abría ante él, y mientras daba los primeros pasos, se preguntaba en voz baja: ¿estoy realmente preparado para no solo descubrir la verdad, sino para enfrentar las consecuencias que eso podría acarrear? Alejandro llegó al aula con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La sala era amplia, con luz natural filtrándose por amplios ventanales, y a su alrededor, otras personas buscaban su lugar entre las sillas. Cada rostro reflejaba un fragmento de su propia historia, ansias de cambio, deseos ocultos y, quizás, el mismo miedo que lo mantenía despierto anoche. Sentirse parte de ese colectivo, aunque temporal, lo impulsó a reflexionar sobre lo que realmente significaba compartir un espacio propicio para el crecimiento. Como comenzó la primera sesión, sus ojos recorrieron el aula. Un hombre enérgico, el instructor,
comenzó a hablar sobre la valentía de enfrentar nuestros miedos y la importancia de la autoconfianza. Cada palabra era como un latido resonante en su pecho. Se dio cuenta de que había estado atrapado en su propio laberinto, evitando confrontar las verdades que ahora parecían revelarse ante él. Durante los ejercicios de introducción, Alejandro sintió un impulso de compartir su historia, de mostrar las heridas que aún dolían, pero la inseguridad lo ató. Recordó las palabras de su madre sobre la verdad y se cuestionó. ¿Estaba listo para ser auténtico frente a extraños? Se encontró reflexionando sobre un dilema, una pregunta interna que lo inquietaba. ¿Debería revelar sus vulnerabilidades o mantener una fachada de control y éxito? La búsqueda de conocimiento no sería suficiente si no podía ser honesto consigo mismo y con los demás. Así, en un momento de coraje, levantó la mano en la segunda actividad y, a pesar del nudo en su estómago, compartió un fragmento de su historia, de su lucha con el legado familiar y la búsqueda de su propia voz. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el ruido de la ciudad exterior pareció desvanecerse. Para su sorpresa, las respuestas fueron cálidas y empáticas. Otras personas comenzaron a abrirse, compartiendo sus desafíos. Sentir esa conexión fue un descubrimiento revitalizante para Alejandro. Reconoció que el proceso no solo implicaba aprender habilidades técnicas, sino también el coraje de ser vulnerable. La atmósfera del aula se convirtió en un refugio donde las historias de lucha y fortaleza se entrelazaban, nutriendo un espacio seguro para el crecimiento. A medida que avanzaban las sesiones, se dio cuenta de que sus habilidades de comunicación se estaban expandiendo. Practicó hablar en público, desarrolló su capacidad de escucha y entendió el profundo valor de crear un entorno de confianza. De repente, comenzar a establecer relaciones significativas se convirtió en una destreza fundamental. Y no solo se trataba de habilidades interpersonales. Alejandro también empezaba a identificar sus pasiones ocultas. Al conectar con otros comenzó a darse cuenta de que siempre había anhelado trabajar en un entorno colaborativo, donde pudiera inspirar a los demás a crecer tanto como él. Sin embargo, en una de las últimas sesiones, la conversación se tornó hacia la responsabilidad personal. El instructor instó a los participantes a considerar lo que significaba realmente tomar las riendas de su vida. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa pregunta caló hondo en él, desenterrando el mito de la culpa que había cargado sobre su vida. Al acercarse a la verdad, también emergieron preguntas difíciles relacionadas con su familia. Podía ser que, al asumir su propia responsabilidad, tuviera que mirar a los ojos a aquellos que lo habían hecho dudar de sí mismo. El curso estaba llegando a su fin, y la última tarea era un desafío directo: crear un plan de acción personal que abordara sus próximos pasos. Alejandro se sintió abrumado, titubeando entre el deseo de avanzar y el miedo de arriesgarse a confrontar el pasado. ¿Estaba listo para dar ese salto? Mientras trazaba la ruta de lo que quería lograr, algo dentro de él susurraba que enfrentar a su madre y a su historia era el verdadero camino hacia su transformación. El último día, Alejandro miró su plan escrito, repleto de aspiraciones y sueños. No solo escribiría el próximo capítulo de su vida, sino que también tendría que enfrentarse a las verdades que intentó evitar. Con el peso de su decisión, sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Realmente estoy preparado para lidiar con las repercusiones de mis elecciones?, se preguntó en voz baja. El futuro estaba al alcance, y al mismo tiempo, un océano de incertidumbres se extendía ante él. ¿Alcanzaría la luz que tanto anhelaba? Alejandro se sentó en el rincón de la habitación, su mente en una vorágine de pensamientos. El plan que había esbozado no era solo una lista de objetivos. Era un mapa que trazaba su camino hacia la autorrealización. Pero cada punto en esa hoja de papel replicaba un instante de duda creciente. ¿Era realmente capaz de dar el paso necesario para cambiar su vida? Las últimas sesiones habían forjado en él no solo habilidades de comunicación, sino también una nueva identidad. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su madre, de desenterrar viejas heridas, lo llenaba de inquietud.
Recordó la última conversación que habían tenido, llena de reproches y antiguas heridas. ¿Cómo podría mirar a esa mujer y hacerle frente? Esa pregunta lo atormentaba. La noche anterior, mientras se preparaba para una nueva jornada, sus pensamientos se transformaron en un torrente incontrolable que le impidió dormir. El eco de palabras no dichas resonaba en su mente. Había llegado el momento de confrontar no solo a su madre, sino también a sí mismo. Con el amanecer, un nuevo enfoque se forjaba en él. Tenía que ser proactivo en su propia vida. Durante la primera parte de la mañana de su último día en el aula, el instructor presentó un ejercicio de reflexión. Alejandro se sintió atrapado, pero la urgencia de conocer sus verdades internas lo llevó a comprometerse con la actividad. Se escuchó a sí mismo diciendo en voz alta lo que verdaderamente deseaba. Sería sincero, no solo con los demás, sino principalmente con él mismo. La sala respiró a su alrededor mientras compartía sus pensamientos más profundos. Las reacciones de sus compañeros fueron inmediatas. Miradas de complicidad, asombro y empatía se cruzaron en un instante que se sintió eterno. La vulnerabilidad había unido el espacio en algo mágico, un vínculo colectivo que lo impulsó a mirar dentro de sí mismo con mayor claridad. Experimentó una transformación silenciosa y dolorosa, aceptando que compartir su historia no lo hacía débil, sino más fuerte. Mientras se percataba del poder de la vulnerabilidad, las palabras del instructor resonaron en su mente. El verdadero coraje reside en ser verdadero a ti mismo. La seguridad que encontraba en su voz, en su expresión, empezaba a convertirse en una parte integral de su crecimiento. Y así, con cada paso que daba hacia la verdad, cada palabra que pronunciaba con honestidad, se mostraba como un pilar en su camino hacia la iluminación personal. El ejercicio terminó y la sesión avanzó hacia el fin, pero Alejandro ya no se sentiría atado. Sus decisiones lo llevaron a una revelación. Había empezado a gestar no solo un nuevo plan, sino también una nueva identidad. Se dio cuenta de que no podía esperar a que todo fuera perfecto. Tendría que arriesgarse y liderar su vida. Mientras el instructor planteaba la última tarea, Alejandro se sintió emocionado por una mezcla de adrenalina y nervios. Tenía que presentar su plan a los demás, compartir su visión del futuro y, más importante aún, su deseo de confrontar a su madre. La incertidumbre volvió a aparecer, pero esta vez se dio cuenta de que era un signo de crecimiento. No tenía que tener todas las respuestas. Al final de la sesión, el grupo se despidió, y Alejandro miró con emoción su hoja llena de proyectos. Cada línea escrita llevaba consigo sus sueños, pero también sus temores más ocultos. Tenía que tomarse en serio sus palabras y enfrentar ese próximo reto. La verdad le aguardaba, una verdad que podría liberarlo por completo. Se sentó en su auto, cerrando los ojos, mientras se preparaba mentalmente. Un solo pensamiento dominaba su mente. ¿Estoy listo para afrontar lo que a menudo ha sido mi mayor temor? Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. Aquella incertidumbre se transformaba en una energía que lo instaba a actuar, y en ese instante, se sintió más vivo que nunca. ¿Podría descubrir quién era realmente en el proceso de confrontar a sus demonios? El motor del auto rugió suavemente, mientras Alejandro respiraba profundamente, tratando de calmar la tormenta de emociones que dominaba su ser. Con cada inhalación, recordaba las palabras de sus compañeros, la calidez de las miradas alentadoras y el eco de su propia voz compartiendo su verdad. Era hora de dar ese paso decisivo hacia su transformación. Con determinación, apagó el motor y sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. La casa de su madre se erguía ante él como un monumento a la historia que compartían. Se sentía como un guerrero a punto de entrar en la batalla, armado con el conocimiento de sí mismo, pero aún con el peso de los recuerdos flotando en la atmósfera. Sin embargo, entendía que cada paso de este proceso era parte del viaje hacia su autenticidad. Mientras caminaba hacia la puerta, sus pensamientos evolucionaban. Sabía que la confrontación no sería meramente verbal, sino una oportunidad para reconciliar su pasado
y liberarse del dolor que había llevado durante tanto tiempo. Las expectativas de su madre, las expectativas que él mismo había creado, pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. Pero no podía seguir permitiendo que esas expectativas dictaran su vida. El sonido del timbre resonó en la casa, y con cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de dudas. Pero al mismo tiempo, los recuerdos de lo que había aprendido se presentaban como un muro de apoyo. La vulnerabilidad era poderosa. Esa era la verdad que lo empujaba a seguir adelante. Su madre abrió la puerta, y el instante se congeló. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y en esa mirada había una mezcla de amor y resentimiento, nostalgia y una dolorosa historia compartida. La presión de la situación lo abrumaba, pero una voz interna le instaba a no rendirse. «Hola, mamá», dijo, sintiendo que las palabras, a pesar de su acento trémulo, tenían un peso nuevo. No era solo un saludo, era una declaración de su intención de ser genuino. Aquel momento de titubeo dio paso a una conversación que había estado en pausa durante años. Habló sobre sus sentimientos, sus miedos y sus deseos. Cada palabra se sentía como un ladrillo que se caía de su carga emocional. Él vio cómo su madre se sorprendía y a la par, cómo su expresión cambiaba lentamente. Con cada frase que compartía, sus anteriores discusiones se desvanecían, dando lugar a un diálogo crudo pero necesario. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se sentía como un acto de valentía, un componente crucial en la reconstrucción de su relación. La conversación continuó fluyendo, y Alejandro ayudó a su madre a ver a su hijo no como la proyección del pasado que ella había vivido, sino como el hombre que estaba naciendo de las cenizas de las viejas heridas. Aquello requería el mismo coraje que había experimentado en las sesiones del aula, pero ahora con una carga emocional tangible frente a él. El tiempo parecía dilatarse en el aire cargado de emociones y verdades reveladas. La risa, los llantos y los silencios eran partes de un nuevo lenguaje que estaban aprendiendo a hablar juntos. Sin embargo, la historia se expandía más allá del presente. Alejandro sentía que, en esta confrontación, estaba dando un paso hacia el futuro. Al final de la conversación, su madre asintió, y por primera vez las palabras «lo siento» resonaron con sinceridad en el aire. La aceptación de su realidad, la de ambos, los estaba liberando lentamente de la prisión del resentimiento, pero un tumulto interno lo consumía. Mientras enfrentaba sus demonios y comenzaba a vislumbrar el camino de la reconciliación, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué otros desafíos lo esperan en esta búsqueda por la autenticidad? Justo cuando un destello de esperanza iluminaba su camino, se dio cuenta de que su viaje solo comenzaba. No podía anticipar qué nuevas verdades y confrontaciones lo aguardaban. Tenía que estar listo para lo inesperado, porque el verdadero cambio encierra sorpresas. Así, Alejandro salió de la confrontación sintiendo que, aunque había avanzado, la batalla interna por seguir creciendo apenas comenzaba. Y la próxima etapa sería aún más compleja, en un laberinto del que no podía desprenderse. ¿Podría encontrar el coraje suficiente para seguir enfrentando los desafíos que se avecinaban? El reto estaba en plena marcha. La luz del día se coló por las rendijas de la ventana, iluminando la habitación de Alejandro, quien despertaba con una sensación renovada. Había transcurrido una semana desde su confrontación con su madre, y aunque el camino hacia la reconciliación aún estaba en construcción, había logrado liberarse de las cadenas del miedo que lo habían mantenido cautivo. Aquella conversación había sido solo el primer paso en la transformación de su vida, un momento en el que comenzó a tomar posesión de su narrativa y a forjar un nuevo futuro. Decidido a continuar con este proceso de autodescubrimiento, Alejandro se inscribió en un programa de mentoría en una organización dedicada a ayudar a jóvenes a superar sus limitaciones y encontrar su voz. Estaba listo para asumir el reto de ser el líder de su propia vida. Cada encuentro en el programa era un espacio donde podía aprender habilidades valiosas y compartir su historia, y con cada sesión,
Su confianza crecía. Durante una de las mentorías, en la que se abordaba el tema de la resiliencia, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que las experiencias difíciles que había enfrentado no eran obstáculos, sino cimientos sólidos que le permitían construir su futuro. La verdadera fortaleza está en levantarse cada vez que caes, decía su mentor, y esas palabras resonaban en él, recordándole que cada situación adversa era una oportunidad para evolucionar. Conectando con sus nuevas amistades dentro del programa, Alejandro descubrió algo fundamental. La vulnerabilidad no solo era un acto valiente, sino un camino hacia la autenticidad. Comenzó a dar charlas en su escuela secundaria, donde compartía su historia de lucha y crecimiento, tocando corazones y ofreciendo esperanza a aquellos que se sentían perdidos, tal como él una vez lo estuvo. En cada relato, se sentía más seguro, más fuerte. Ya no solo era hijo de inmigrantes, sino un emprendedor de su propio destino. Los días pasaron, y mientras intentaba equilibrar su vida académica y su nueva pasión, se sentía más centrado que nunca. Su esfuerzo por obtener buenas calificaciones se transformó en un deseo genuino de aprender y dejar una huella en el mundo. El miedo al fracaso se había transformado en una profunda motivación para demostrar, no solo a su familia, sino también a sí mismo, que podía superar cualquier desafío. Un día, mientras paseaba por un parque local, se encontró con don Guillermo, el profesor de filosofía que había influido significativamente en su vida. Se sentaron juntos, y Alejandro le narró cómo la filosofía estoica le había proporcionado herramientas para enfrentar sus miedos, y cómo cada día se desafiaba a sí mismo a abrazar la vida y sus inevitables dificultades. «Has logrado mucho, Alejandro», dijo don Guillermo con una sonrisa elogiosa. «La transformación que has vivido es testimonio de tu valentía y de tu capacidad de aprendizaje. No solo has crecido académicamente, lo has hecho como persona». Esas palabras lo llenaron de satisfacción. En ese momento, comprendió que había conquistado no solo una serie de exámenes o pruebas, sino que había atravesado un proceso profundo de transformación personal. La confianza sólida que había desarrollado no solo lo iba a llevar a la universidad, sino que también había cimentado su futuro profesional. Con la mente abierta hacia nuevas oportunidades, Alejandro decidió aplicar para una beca que le permitiría estudiar en una universidad prestigiosa. Era una meta ambiciosa, pero el trabajo que había realizado hasta ese momento le proporcionaba la certeza de que estaba en el camino correcto. En su solicitud, resaltó su historia, las lecciones aprendidas de la lucha y el compromiso con su propio crecimiento, demostrando a los evaluadores que había aprendido a transformar la adversidad en un impulso para avanzar. Finalmente, el día del resultado llegó, y al abrir un correo electrónico que cambiaba su vida, las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Había sido aceptado en la universidad de sus sueños, con una beca completa. En ese instante, Alejandro no solo celebró la victoria académica, sino que también festejó todo lo que había aprendido sobre sí mismo y lo que aún le quedaba por descubrir. Así, la historia de Alejandro culmina en un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Había logrado enfrentar sus miedos, transformar sus debilidades en fortalezas y, finalmente, conquistar su futuro. Las experiencias del pasado lo habían moldeado, pero no lo definían. Él era ahora el autor de su propio destino. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyarnos en este viaje. Hagamos ruido juntos.